Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 19 de junio, bienvenidos a Primer Click. Para Estados Unidos, un ataque inminente contra Irán. La Reserva Federal se declara en estado de espera y en nuestro especial semanal analizamos sus últimas proyecciones y comunicado. Bienvenidos, es un episodio especial de Primer Click. Mañana es feriado en Chile, así que decidimos adelantar nuestra entrevista semanal que hoy se concentra en la Fed y también en el Banco Central de Chile. Pero antes de abordar esos temas, veamos qué está pasando con la apertura de los mercados, porque tenemos una sesión también algo especial. Tenemos a Wall Street ausente por feriado, esto implica ya de por sí menos volúmenes. En Estados Unidos se conmemora hoy el fin de la esclavitud y es un feriado federal. Wall Street podrá no estar en operaciones, pero es Estados Unidos lo que está influyendo en el comportamiento de los mercados. Tenemos en Asia caídas de más de 1%, en Europa el stock 600 pierde 0,62%. También vemos a los futuros de Wall Street operar con pérdidas y esta es una reacción a un reporte que trae Bloomberg News esta mañana asegurando que Estados Unidos estaría preparando intervenir en Irán en los próximos días. Se especula que podría haber un ataque a Irán en el fin de semana. Mientras tanto, Israel e Irán siguen el cruce de misiles. ¿Dónde se están refugiando los inversionistas esta mañana? Curiosamente, no en el oro. Vemos que el oro pierde 1% en línea con otros metales. Vemos caídas en la plata, que ha sido otro activo refugio. Vemos caídas en el cobre y en general en los metales. Puede haber ahí un factor de fortalecimiento del dólar, que es uno de los activos que destaca esta mañana. El índice global de la divisa opera en 99,10, su mayor nivel en casi un mes. El fortalecimiento del dólar tiene que ver con esta búsqueda de refugio de parte de los inversionistas, pero también con expectativas de una Fed algo más restrictiva. Antes de hablar de la Reserva Federal, mencionemos el petróleo, que es el activo que debería reaccionar más directamente a la posibilidad de una guerra abierta con Irán. No lo está haciendo. Vemos que sí hay alzas en el crudo esta mañana de en torno a 0,6, 0,7%. El barril de crudo Brent supera ya los $75, el barril de WTI supera los $72, pero no es un alza de 4 o 5% como vimos hace un par de días y como se debería esperar en un escenario de mayor riesgo. Hay la idea de que incluso si Estados Unidos decide finalmente intervenir en Irán de forma directa, se va a tratar de provocar la menor disrupción posible tanto al mercado energético como a las vías de transporte para no afectar las cadenas de suministro. Pero estamos en un escenario incierto. Como dijo Donald Trump, cuestionado sobre cuáles son los planes respecto a Irán, nadie sabe. Y esta frase nos da el paso perfecto para hablar de lo que pasó ayer con la Reserva Federal. Tal como se esperaba, el Banco Central estadounidense mantuvo la tasa de interés sin cambios por cuarto mes consecutivo. La mantuvo en el nivel de 4,25 a 4,50, un rango que, a decir de Jerome Powell, aunque tiene un sesgo algo restrictivo, ligeramente restrictivo fue la frase que usó, considera que es un nivel que le permite a la Fed esperar cómodamente, ver cómo se desarrollan ciertos factores inflacionarios. La Fed insiste en que la esperada alza de aranceles de parte de Estados Unidos va a tener un efecto importante en la inflación. De hecho, en sus proyecciones, uno de los elementos que más destacó fue que elevó la proyección de inflación y ajustó a la baja el crecimiento esperado. Con ello, también hubo una reacción en las tasas. En esa dualidad entre dar prioridad a la inflación o dar prioridad al desempleo, la Fed parece estar dispuesta a controlar la inflación, porque también elevó el nivel de tasas esperadas para los próximos 2 años. Mantuvo, sí, la idea de que va a haber espacio para 2 recortes de tasas este año para cerrar 2025 con una tasa en torno a un 3,9%, pero la tasa que se espera
para finales de 2026 subió a 3,6% desde 3,4%. Y para 2027, si antes preveía que la tasa de interés se ubicaría en 3,1% hacia finales de ese año, ahora es 3,4%. La Fed está viendo un escenario en que va a haber un debilitamiento de la economía en el corto plazo, al cual va a responder con recortes moderados de tasas, pero que luego se va a quedar sin mucho espacio para seguir bajando la tasa de interés. Hay voces que se unen a los llamados del presidente Donald Trump a que la Fed baje las tasas de interés. Acusaron a Jerome Powell de estar creando temor con su lectura de que los aranceles van a provocar un alza inflacionaria, pero lo cierto, y así lo dijo Jerome Powell, es que necesitan todavía ver cuál va a ser el efecto que esto va a tener en la economía. De ahí que van a esperar durante el verano, lo más probable, así espera el mercado, es que haya un primer movimiento de tasas recién en septiembre. Y aquí quiero dar paso a nuestra entrevista de esta semana. Conversamos con Priscila Robledo, economista jefe de Fintual. Lo hicimos poquitas horas después de que la Fed presentara sus proyecciones, después de que Powell diera su rueda de prensa. Así que los dejo con el análisis de Priscila. También analizamos las proyecciones presentadas por el Banco Central de Chile. Ayer presentó el informe de política monetaria correspondiente a junio. Hubo una mejora en las expectativas de crecimiento para Chile, pero la conversación parte con la Fed y Priscila nos dice que sí, la Fed no nos dijo mucho, pero que en tiempos de incertidumbre lo aburrido a veces es bueno. Estamos hablando pocas horas después de que salió el comunicado y la rueda de prensa y no hay reacción. El mercado está plano, o casi, no hay una gran reacción. ¿Cómo lees tú eso y cómo ves tú también lo que se anunció, lo que anunciaron hoy? Nos dieron poca información para reaccionar. Por un lado, siguen habiendo 2 recortes de tasa este año. Y ojo que, claro, hay menos recortes en 2026, pero yo creo que el mercado no le toma tanto peso a eso, porque quién sabe qué va a pasar en 2026 en este ambiente y en este escenario de gran incertidumbre. Entonces, el hecho de que la Fed haya dicho, sigo pensando que va a haber 2 recortes, yo creo que con eso se quedó el mercado. Y a eso le atribuyo que no haya tanta reacción. También la Fed, más que nunca, Powell específicamente, en su conferencia de prensa decía, la verdad que no sé, la verdad que esta vez hubo bastante crítica, un poco directa, a por qué no bajar la tasa si la inflación ha sorprendido a la baja. Esto es algo que ya el mercado se veía venir, ¿no? Porque obviamente que empiezan las críticas de, oye, ¿por qué si tú dices que eres data dependent, que dependes de los datos, y los datos te sorprenden, la inflación te sorprende a la baja, ¿por qué no recortes? Y la Fed, esto es algo muy difícil de comunicar, porque obviamente que sí puedes hacer un caso de, oye, ¿por qué no estás bajando la tasa? Y la Fed dice, ¿sabes qué? No, porque cualquier encuestador, cualquier persona que haga proyecciones, cualquier participante del mercado, cualquier empresario piensa que la inflación sí va a subir. No ha subido todavía. Nunca pensamos que iba a subir inmediatamente, pero la cadena de suministro es muy larga y en algún punto se va a sentir. Entonces, yo creo que la reacción limitada del mercado es tanto a que la Fed mantiene una posición muy dependiente de los datos, y eso significa que básicamente no hubo cambio respecto al comunicado pasado y a los pasados incluso, a los 3, 4 pasados, y a que de todas maneras sigue pensando la Fed que van a recortar la tasa 2 veces este año. Con eso yo creo que se quedó el mercado. Pero es interesante porque en las proyecciones sí que elevan ligeramente, pero elevan la proyección de inflación para este año. Y a pesar de eso, van a recortar la tasa. Sí, están en una situación bien complicada. No me gustaría estar en sus zapatos. Porque, claro, elevan la proyección de inflación, al mismo tiempo elevan la proyección de crecimiento y elevan la de desempleo. Y entonces, un poco que esto se netea porque la Fed tiene pues el mandato dual de inflación controlada y full empleo. Y entonces se netean estas dos cosas y pues nos quedamos con que de todas maneras piensan que va a haber espacio para bajar. ¿Qué va a pasar? Si te fijas, la dispersión
tanto este año, pero sobre todo el que sigue, de las proyecciones y de los miembros de la Fed es muy grande. Hay miembros de la Fed que no ven recorte, hay miembros de la Fed que ven varios recortes. La verdad es que estamos en un tiempo en el que no se sabe realmente y la Fed, yo creo que ese es el mensaje. Es injusto, yo lo mencionaba en el podcast de la edición de hoy, yo decía, hay que tomar estas proyecciones, colocarlas en este escenario de políticas que pueden cambiar de un día para el otro, o sea, de políticas que realmente no sabemos cómo van a terminar. Y yo creo que es un poco injusto pedirle a los banqueros centrales que hagan proyecciones ahora. Que te digan qué va a pasar, ¿no? Porque además son políticas que pueden llevar a proyecciones de inflación a cualquier lado, o sea, que ni siquiera es claro la dirección del impacto. O sea, si uno ve, ok, perfecto, por ejemplo, lo de tarifas, tú dices, obviamente que va a subir la inflación, pero hay quien dice, no va a subir la inflación, va a bajar porque la demanda va a bajar tanto que por el lado de crecimiento va a haber menos presión. Entonces, ni siquiera muchas veces es muy clara la dirección de los shocks, ¿no? Cuando sube el petróleo, por ejemplo, eso es súper claro. Pero hay otras políticas como las que estamos viendo, cambios como los que estamos viendo, que ni siquiera la dirección es clara. Entonces la Fed te dice, lo mejor que puedo hacer es decirte que yo creo que va a ser así, pero la verdad no sé. Y si tuvieras, en base al comunicado y en base a las proyecciones, tomando en cuenta estos ajustes de proyección y a pesar de eso, recorte de tasa, ¿cómo le harías tú que la Fed está respondiendo a la pregunta de a qué le va a dar prioridad? ¿Si a la desaceleración económica, si al aumento del desempleo o al aumento de la inflación? Yo creo que hoy por hoy, mira, fue bien clara también, bien clara la Fed, ¿no? Porque te dice, hoy por hoy estamos en un momento en la economía en que permite, en que hay espacio para esperar y ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, ahorita, si bien la economía no está creciendo a las tasas de las que estaba creciendo, también ve un mercado laboral que sigue relativamente estable, relativamente fuerte, no se ve que se está desmoronando. Y entonces dice, yo aquí me voy a esperar y voy a ver. Ahora, y esto también pues habla de que no está hoy necesariamente priorizando ninguna de las dos cosas. A ojos quizás de algún crítico, como te digo, el hecho de que hoy por hoy en los datos no se vea un impacto en la inflación, tendría a decir que, oye, entonces, ¿y por qué no estás bajando la tasa? No. Pero en realidad yo te diría que no, hoy no es claro que esté priorizando. Los datos, yo creo que sí creo que la Fed ve riesgos mayores para la inflación que para el crecimiento. Por Ujú. el hecho simplemente de que está esperando a ver qué es lo que va a pasar con la inflación antes de bajarla. Pero tampoco realmente es muy claro que esté priorizando una cosa sobre la otra porque normalmente esa decisión de a qué priorizar depende de qué tan lejos está de los dos mandatos. Y ahorita no se ve que esté más lejos de un mandato que de otro. No se ve que la inflación, por ejemplo, necesite más atención que el desempleo. Entonces, yo creo que por eso en este momento está como muy neutral, yo te diría. O sea, la forma en la que yo veo o lo leo es que está en una posición neutral de voy a ver qué pasa. Y ahí decido si bajar o no la tasa y cuándo bajarla. Y yo creo, y fuera de lo que, porque es otro elemento que entra a inyectar incertidumbre, que es el conflicto entre Israel e Irán, no sabemos qué va a pasar con el Medio Oriente, no sabemos qué va a pasar con el petróleo, pero si dejamos ese conflicto aparte, que es nuevo, y nos enfocamos solamente en el tema arancelario, que me imagino que lo que la Fed dice esperar y ver, esperar eso, ver la definición en julio, ¿qué expectativas tienes tú y qué señal crees que sería el peor escenario para la Fed? Pensando en su política monetaria y este mandato dual, ¿qué es lo peor que podríamos esperar que se anuncie en julio? Mira, efectivamente con la interrogante más grande ahora es qué va a pasar con los aranceles, o sea, qué va a pasar con cómo va a impactar la inflación los aranceles. Ahora, hoy por hoy no se está viendo porque además el shock en sí es un shock muy particular en el que como ya se empezaba a ver desde antes de que se aplicaran los aranceles, desde antes del 2 de abril, ya se empezaba a ver, ya había señales, ya había advertido Trump que iba a perseguir esta política. Entonces las empresas empezaron a adelantarse. Y quizás parte de por lo que no hemos visto todavía un impacto es porque precisamente se adelantaron, acumularon inventario. Y entonces ahora estamos viendo, tuvieron un colchón de cierta forma. Ahora, lo que se ha visto
es que las empresas sí traspasan los precios. Y lo que se ve, sí traspasan al consumidor. Y lo que se ve en las encuestas de expectativas es que las empresas no piensan que esta vez va a ser diferente. Piensan efectivamente que, o sea, el plan es traspasar el precio y no bajar los márgenes, no tomar el golpe la empresa, sino que traspasarlo. Entonces, y eso es básicamente lo que se está esperando que venga hacia adelante. Ese yo creo que es el shock más grande. Como te digo, el shock en precios de petróleo, o sea, como tú dices, el shock del tema medio ambiente, por lo menos hasta ahora se está mostrando en precios de petróleo más altos, pero eso históricamente se ha mostrado que es como más bien pasajero. Entonces no es eso yo creo que el foco más grande de la Fed, sino el tema arancelario. Ahora, yo creo que el mejor escenario es que veamos un aumento como único, un salto único de la inflación para acomodarse a este mayor aumento, o sea, mayores precios, y que no siga subiendo. Ese es el mejor escenario para la Fed, que haya como un one-off, le dicen, un aumento único, listo. Ahora, peor escenario es que el aumento de aranceles se traspase y la gente siga creyendo que esto va a generar inflación, y como sabemos, pues las expectativas de inflación, esto es como profecías autocumplidas de cierta forma. Si la gente empieza a pensar y las empresas empiezan a pensar que esto es inflacionario y que la inflación va a persistir, probablemente eso es lo que vamos a ver en los datos. Un shock que persiste, yo creo que es el peor de los escenarios para la Fed. En ese sentido, el peor escenario sería que todavía no tengamos definiciones, porque cómo lograr que sea ese one-off sería con un alza moderada de una vez. O quizás no moderada, porque pueden incluso no ser moderada, pero que sea de una vez y que no sigue subiendo. Que se ajusta de una vez y no sigue subiendo un poco. Más o menos, todo parece indicar que esto es lo que estamos viendo en Chile con el shock tarifario, que subió Ajá. y tú ves un aumento, pero él sube el nivel, pero no sigue subiendo sostenidamente mes a mes a mes a mes a mes. Ahora, esto depende de muchas cosas, depende de qué tan creíble es el Banco Central, depende de mil variables, pero un shock permanente, o sea, yo creo que un shock o unas expectativas que hagan que el shock persista, eso yo creo que es uno de los malos escenarios para la Fed. Y en ese contexto, ¿qué tan positivo o negativo sería, por ejemplo, una extensión de la tregua arancelaria? Esa es muy buena pregunta, porque la extensión de la tregua arancelaria, lo que ahora, por ejemplo, hace es que lo que vimos en el primer trimestre es que aumentaron las importaciones. Las importaciones restan al PIB. Entonces, el PIB fue muy débil el primer trimestre en Estados Unidos. Se extiende y uno podría pensar que algo parecido va a pasar en el segundo trimestre, ¿no? O sea, que otra vez vamos a ver debilidad en el dato de crecimiento del segundo trimestre. Ahora, en términos de inflación, también podría ser que persista esto. ¿Por qué? Porque dices, ok, las empresas están adelantándose, están importando más, entonces lo que hace es extender el momento en el que uno ve el shock. Bueno, ahí ya nos vamos a meter un poco en el tema político, pero ¿qué pasa si, o sea, los impactos de la inflación y los impactos de mercado de cierta manera podrían ayudar a, si es que uno viera el impacto inmediatamente, podrían ayudar a presionar a que se baje el tono de los ataques arancelarios y de las políticas un poco, porque claro, hay cierta presión social a, oye, me está subiendo la inflación, oye, están los mercados haciéndose pedazos. Pero no estamos viendo eso, estamos viendo que los mercados están relativamente aguantando y la inflación también. Entonces esto también puede ser un poco contraproducente, y esto ya es obviamente que pues uno no sabe, pero no es difícil imaginarse un escenario en el que esto de que se retrase el shock sea contraproducente porque no estamos viendo directamente el impacto, y entonces seguimos hasta que en un momento se vea y ya sea demasiado tarde, me explico. Pero bueno, sí, no, en realidad a veces el hecho de que no estemos viendo todavía el shock inicialmente podría parecer positivo, pero con una segunda pensada quizás podríamos decir, si fuera más inmediato, ayudaría a bajar las presiones, pero políticamente.
pero pues no estamos ahí. Entonces, de cierta manera hay espacio para que sigan esta retórica muy dura en contra del comercio y etcétera, porque todavía no estamos viendo el impacto, ¿no? Y también yo lo pensaba más por el lado del mercado. Se dice siempre que lo peor para el mercado, lo que menos le gusta a los inversionistas es la incertidumbre. Pensaba desde ese punto de vista, como tú dices, a nivel económico sería bueno tener el shock de una vez, asumirlo, pasar el efecto. A nivel de mercado sería bueno decir, ok, estas son las nuevas reglas del juego. Y nos acomodamos, pero no sé en ese sentido qué tan positivo sería tener una nueva extensión para negociar acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. Sí, no, totalmente. Y de hecho, bueno, pues yo vivo en Nueva York y justamente hablando con gente de la industria, uno se da cuenta de que la interrogación es el problema, porque no puedes pedir, hacer órdenes de equipo, por ejemplo, porque de equipo, Claro. pues, de inversión grande, estamos hablando de sumas grandes, porque normalmente, o sea, uno tendría que cobrarlo ya, pero tú no sabes cuánto va, qué tarifa va a haber en ese momento. Entonces, ahora, claro, no te puedo dar un precio, porque quizás me sube al doble. Entonces, bueno, no te hago la orden, entonces, porque no, yo no te puedo pedir algo que no me puedes dar un precio. Entonces, el shock es inmediatamente, a pesar de que quizás el arancel no sea tan alto para ciertos países, es 10% y puede ser manejable en algunas situaciones, pero el signo de interrogación es el problema, que no le puedas poner un número, ¿no? Eso es un impacto que se ve y que es negativo, como dices tú. Yo no sé si hay un escenario en el que se elimina completamente la incertidumbre, porque si mañana leemos que ya se decidió cuál va a ser, ¿qué va a ser el mercado? ¿Qué va a ser un inversionista? ¿Qué va a ser un empresario? Yo dudo que alguien diga, perfecto, ya, ahora sí voy a decidir comprar tal cosa, ahora sí voy a decidir poner tal orden, ahora sí voy a decidir invertir en tal. ¿Por qué Porque si ya hay una mañana definición? vuelve a cambiar, ¿no? Aunque me digan que ya está listo y que ya está definido, quizás mañana vuelve a cambiar. Entonces, no sé si hay un escenario en el que con esta administración pueda bajar materialmente la incertidumbre, pase lo que pase. Interesante, o sea, ¿crees que hay un factor de incertidumbre inyectado que no se va a terminar hasta que siga esta Que administración al que menos? puede persistir, claro, porque así como te dicen voy a poner y quito, también te pueden decir voy a quitar o voy a dejarlos aquí y después en un mes más me arrepentí. ¿Qué significa esto para los bancos centrales fuera? Hablemos ya fuera de la Fed, movámonos, porque hemos tenido mucha acción del Banco Central. Hemos tenido decisión en Brasil, decisión en Perú, decisión en Chile. La próxima semana tenemos también Colombia, México. Entonces, es temporada de bancos centrales. ¿Qué significa esta incertidumbre y la posición de esperar y ver que ha tomado la Fed también para los bancos centrales fuera de Estados Unidos? El movimiento es muy peculiar, Marce. Justo los mercados, y es interesante tu pregunta, porque da para una respuesta muy larga. Ahora estamos viendo algo que es atípico, que es que cuando sube el riesgo, o sea, cuando sube la aversión al riesgo, uno normalmente lo que ve es que el dólar se aprecia, sube el valor del dólar con respecto a todas las monedas y que los mercados emergentes sufren. Esto normalmente es independientemente de dónde se genere el shock. Y esto es inclusive si se genera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los inversionistas lo que hacen es refugiarse en los activos que son considerados activos de refugio o activos de menor riesgo, que normalmente son Estados Unidos y son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y entonces lo que hace es que sube el precio de estos bonos, bajan las tasas. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo algo muy diferente. Estamos viendo que cuando hay episodios de aversión al riesgo, está bajando el valor del dólar y dentro de lo que cabe, dentro de todo, los mercados emergentes están llevándola muy bien. Los activos emergentes no se están viendo tan afectados. Y de hecho, principales índices de mercados emergentes andan bastante bien, mejor que en Estados Unidos, mejor que el resto del mundo. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hace? Que le da más espacio a los bancos centrales para poder bajar la tasa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pasa lo que normalmente pasa, que es aversión al riesgo y entonces las monedas de países emergentes se deprecian, no pueden, normalmente los bancos centrales lo que tienen que hacer es defender su moneda para que no le suba la inflación a través de la moneda, ¿no? A través del tipo de cambio. Ahora no lo estamos viendo.
y por eso hay más espacio para reducir las tasas. De hecho, uno, por ejemplo, si ves los planes de Banxico, que Banxico normalmente lo que normalmente suele ir muy de la mano con la Fed, muy de la mano. Y ahora ha dicho explícitamente que su plan es bajar la tasa y seguirla bajando. De hecho, ya la empezaron a bajar y la quieren seguir bajando, a pesar de que la Fed está en pausa. ¿Por qué? Porque en parte, y bueno, y ojo que en México subió la inflación, no está bajando, pero ¿por qué? Porque en parte porque las monedas están aguantando muy bien, porque este episodio de aversión al riesgo es atípico. Los emergentes están salvando muy bien, están preservando el valor de su moneda. Y entonces eso da un poco pie para que los emergentes sí puedan hacer frente como a esta previsión de menor crecimiento mediante bajar su tasa. A excepción de México, no hemos tenido otros movimientos de tasa. Bueno, Brasil se espera que pause ese ciclo de alzas o que le ponga fin al ciclo de alzas. Chile todavía decidió mantener, todavía no recortar. Colombia también. Bueno, se espera que la próxima semana mantenga, que no recorte. Entonces todavía no hemos visto esos esperados recortes en Latinoamérica. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, que el sesgo es hacia recortar en Chile. No es hacia, oye, voy a ajustar al alza o voy a mantener, sino que estamos hablando del timing de empezar los recortes. Y esto, de nuevo, obviamente que en todos los países hay muchas variables a considerar, pero el hecho de que, de la reacción que estamos viendo en los activos globales, en que esta aversión al riesgo no se está transformando, no se está, en términos generales, llevando a las monedas emergentes a depreciarse de forma importante. Eso hace que haya espacio para recortar, y Chile en su momento, yo creo que más pronto que tarde, va a comenzar también a recortar. Lo mencionó en el comunicado del Banco Central, pero antes de ir a Chile, para cerrar, antes de eso, ¿qué perspectivas tienen ustedes? Porque como tú decías, las acciones latinoamericanas, emergentes en general, pero las latinoamericanas han navegado súper bien el primer semestre. Los índices están, si no en nivel récord, muy cerca de nivel récord en la mayoría de las principales bolsas de la región. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Creen que esta tendencia se va a mantener hacia el segundo semestre o creen que vamos a ver un repunte de Estados Unidos y que va a haber un giro ahí en portafolios? Yo creo que esta nube gris en Estados Unidos no se va a quitar tan rápido. Ujú. Porque, bueno, por lo mismo que platicábamos, y porque mucho del nerviosismo que estamos viendo en los mercados es un tema de largo plazo. Yo creo que la preocupación número uno en los mercados hoy por hoy, o sea, sobre Estados Unidos, es los niveles altos de deuda que hay en el país. Independientemente del color político que haya sentado en la Casa Blanca, hemos visto que hay una tendencia a subir y subir y subir y subir la deuda. Y entonces eso hace que sea difícil pensar que pronto va a cambiar, porque no importa si es republicano, demócrata, no importa de qué color sean las cámaras, de todas maneras hemos visto que la tendencia a que aumenta la deuda se mantiene. Entonces es difícil pensar que como esa nube se disipe pronto. Y en ese sentido, yo creo que los mercados han andado relativamente bien por otras razones, porque por el desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen un impulso que no tiene que ver con, pero que podemos ver que se mantenga, pero en términos de que se revierta quizás y que ahora de repente de un día para otro Estados Unidos vuelva a ser como el excepcionalismo de Estados Unidos y que vuelva a brillar y como más que los mercados emergentes, es difícil de verlo porque ese es un tema más de largo plazo. Para cerrar, te quiero llevar a Chile porque esta semana tuvimos también, bueno, tuvimos a la FED y en Chile tuvimos el IPOM. El segundo, enero, marzo, creo que ya es el tercero, informe de política monetaria, algo que te haya llamado especialmente la atención del IPOM. Interesante que lo preguntes. Realmente no tuvo una sorpresa. Yo creo que te diría que probablemente a casi nadie en el mercado. ¿Por qué? Porque por un lado, los ajustes que vimos, tanto en el crecimiento como en la inflación, eran muy esperados, ¿no? O sea, todo esto son, dicho sea de paso, y aprovecho para decir, es positivo. ¿Por qué? Porque el IPOM delinea un escenario más benigno en general, tanto del crecimiento como de la inflación. Delinea unas proyecciones un poco mayores para el crecimiento y también unas proyecciones menores para la inflación. Entonces, el hecho de que no haya sorpresas no quiere decir que sea malo, de hecho es bueno, habla de que es positivo.
Pero sí, lo que pasa es que estas mejores proyecciones están tomando en cuenta datos que ya vimos, datos que vimos en la inflación específicamente marzo, abril y mayo. Fueron meses de menor inflación de lo que el Banco Central había esperado, especialmente en la inflación sin volátiles. Y en el crecimiento pasa algo parecido. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es ajustando para los datos que ya vimos, ¿no? El pasado. Entonces, esto, de nuevo, es positivo, pero no habla de una visión mayormente diferente hacia adelante. Ahora, en términos de política monetaria, también vimos un cambio y un cambio interesante. Estamos viendo el Banco Central delineó que su como escenario base, su plan A, digamos, es una tasa de política monetaria que es menor en el segundo semestre de este año y primer trimestre del próximo. Y en ese sentido podemos empezar a ver recortes ya desde julio, no desde la próxima reunión. En el informe pasado iniciaban más bien en septiembre, o sea, como su plan A era más bien iniciar en septiembre. Y ahora podríamos verlo desde julio, obviamente siempre y cuando veamos, o sea, siempre guardando la incógnita de qué va a pasar con el precio del petróleo, qué va a pasar con el conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Pero fuera de eso es un poco, o sea, habla o tiene incorporadas unas proyecciones de un poco menores tasas de lo que se esperaba o de lo que el mismo Banco Central esperaba en el informe pasado. No son cambios súper grandes, son cambios marginales, pero de todas maneras es relevante, ¿no? Es relevante que el central esté encontrando mayor espacio para bajar las tasas de forma pues más anticipada y un poco más. Que es un poco lo que sostiene esta visión también que tiene el mercado más positiva, más benigna para el crecimiento ya hacia no solamente finales de este año, también hacia el próximo, ¿no? Exacto, y sobre todo la inflación, porque de nuevo hemos visto esto, yo creo que aquí la clave, Marce, es que hace 3, 4 meses todavía teníamos como la principal, yo creo, cuestión o duda dentro del mercado y dentro del Banco Central mismo era qué iba a pasar con el shock de las tarifas eléctricas y cuánto se iba a pasar al resto de los precios. Hasta ahora hemos visto que el traspaso al resto de los precios ha sido acotado y eso es súper buena noticia, muy buena noticia. Y entonces ahí los riesgos en ese sentido han disminuido y el central encuentra espacio para quizás seguir bajando la tasa un poco antes de lo que pensaba. Si quieren leer con más detalle las proyecciones presentadas por el Banco Central, no se pierdan la cobertura que hace Diario Financiero, acompañada además por entrevistas a expertos locales. Mañana es feriado en Chile, no va a circular el newsletter de Primer Click, tampoco va a estar este podcast, de ahí que adelantamos el especial semanal, pero sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Como siempre, gracias por la audiencia, espero que si se toman el fin de semana largo lo disfruten. Eso es todo por ahora, nosotros nos reencontramos el lunes.